Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente. Me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, el fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo. Perdido en el siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo perdido en el siglo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido. ¿Cómo estamos? No es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Miras con el desaparecido, que cuando llega ya sabido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo con inocencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en mi buena suerte.
Estoy seguro de llevar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor, y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Francisco Paco Urondo, poeta, escritor, periodista, militante. Hoy vamos a hablar de Paco Urondo. Vamos a analizar un libro de Paco Urondo, que lo tenemos acá, que se llama Trelew, la patria fusilada. Y vamos a tener mucho que hablar de eso. Mientras saludamos, ¿cómo te va Eduardo Giardino? Que nos dice, purifiquemos el éter con un ¡Viva Perón, carajo! Bueno, ahí están compañeros de las unidades básicas unidos y organizados de Villa Pueyrredón, ahí la unidad básica de la calle Salvador del Carril, compañeros de la unidad básica El Amor y la Igualdad del Tronador 4427, estoy viendo muchos, sobre todo el barrio de Saavedra, ahí estoy viendo que se están conectando Melina, Emiliano, Estrella, Jessy, la Tucu, Castro, que la Tucu es la productora de este programa de la Biblioteca Popular y Solidaria. María Pía, Pupi, Daniel, bueno, a todos un saludo. Vamos a hacer hoy de vuelta esta clase de formación política virtual de esta forma, por Facebook. El jueves vamos a hacer otra y después ya nos vamos a ir preparando para en algún momento, algún jueves, que no sé cuándo va a ser, tener clases de formación política como corresponde, cara a cara, mirándonos a los ojos, discutir política y a veces no estar de acuerdo, hablar de poesía, de literatura, agarrar los libros de la biblioteca y comentar que me gusta este, que me gusta el otro. Para hacer todo eso necesitamos estar en un centro cultural, en una biblioteca, en una unidad básica, pero mirándonos, y acá no podemos. Así que vamos a hacer esto, que es como para hacerle el aguante a la cuarentena. Lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer el jueves, y después vemos cuando volvemos cara a cara. Estamos en casa. Es un momento muy difícil y hay que quedarse en casa, hay que hacer la cuarentena, hay que ser responsables en esta pandemia, hay que escuchar muy atento lo que nos dice el presidente Alberto Fernández, lo que nos dicen el ministro de Salud, los funcionarios. Entre todos y todas vamos a salir de esto y vamos a estar cada vez mejor. Yo veo que Argentina tiene una red solidaria que emociona. El sábado estuve ahí en Tronador 4427 en la entrega de las viandas solidarias, la que se hizo al mediodía. Y la verdad, solo tengo que felicitar y agradecer a todo el pueblo solidario de Saavedra, y sé que esto se está repitiendo en otros barrios, que hay acciones solidarias en Pueyrredón, en Coblan, en Urquiza, y en otras comunas también. Pero yo estuve puntualmente en la de Saavedra y la verdad que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a todos los compañeros y las compañeras que se ponen al hombro las viandas solidarias, los merenderos, los que ayudan a los adultos mayores a hacer un trámite, los que están atentos, los que entienden que vivir, solamente vivir, ya no sirve. Vivir hoy es vivir ayudando a los otros, pensando en los otros, en las otras, descartar lo que ya no sirve y preocuparnos por lo importante. Así que bueno, gracias a todos. El poema que leí al principio es de Paco Urondo. Paco Urondo fue poeta y les voy a contar de qué se trata esto que está acá, que es Trelew, la patria fusilada.
Es muy difícil contárselo porque ya me quedan además muy poco tiempo, porque ya usé 10 minutos de los 30 que tenemos en total. Pero se los voy a resumir. 1945 gobierna Perón, Juan Domingo Perón, con Evita, hay justicia social, el pueblo es feliz, los días más felices. En 1955, cobarde bombardeo a la Plaza de Mayo de los golpistas y finalmente, en 1955, golpe de Estado del gobierno democrático de Perón y una dictadura que el pueblo bautizó fusiladora toma el poder mediante el terror y mediante la fuerza. Perón prohibido. Pasa 18 años, 17 y un poquito más, en el exilio Perón. Está prohibido nombrar a Perón, votar a Perón durante 1955 hasta 1973. Durante todo ese periodo, 1955-1973, hay dictaduras militares y gobiernos de civiles débiles que ganan con el peronismo prohibido, o sea, que tampoco ganan como tienen que ganar, ¿no? Para ponernos un poco en ese contexto. Vení, ¿querés saludar? Nos vamos a saludar. Porque acá estamos haciendo la cuarentena y estamos, esto es real, estamos bancando con la familia. Mirá quién está ahí, este se llama Joaquín Enzo. Bueno, si querés te puedes quedar a escuchar la clase tranquilo. Dale, estaba jugando, acá hacemos la tarea, jugamos, hacemos recreación, gimnasia en 1 metro cuadrado y todo eso que hacen todos ustedes también. Bueno, entonces, en ese contexto de peronismo prohibido, en 1972 el dictador que gobierna la Argentina es Agustín Lanusse. Y hay presos políticos en Argentina, presos políticos en la cárcel de Villa Devoto, presos políticos en el sur del país, en Trelew, en Rawson, mejor dicho. En ese contexto de presos políticos, bajo un gobierno dictatorial, bajo una dictadura, en 1972, en agosto de 1972, presos y presas políticas que estaban en el sur de nuestra Argentina, privados de su libertad, organizan una fuga. Es una fuga que se van ahí del sur, la cárcel que está en el sur de la Argentina, y se fugan a otros países latinoamericanos donde hay gobiernos populares. Pero no todos pueden fugarse. Hay un grupo de compañeros y de compañeras que no pueden fugarse, que son capturados por las fuerzas militares y que después son fusilados. Sí, ya sin armas, desarmados, el gobierno militar los fusila. A esos presos políticos que intentan fugarse, no pueden fugarse, la dictadura los recaptura y los asesina, en total son 16 muertos. Carlos Astudillo, de FARC, Rubén Bonet, de ERP, Eduardo Capelo, de ERP, Mario Delfino, de ERP, Alberto del Rey, del ERP, Alfredo Cogón, del ERP, Clarisa Lea Plas, también del ERP. ERP es una organización armada de la época que se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo, para los que no lo saben. Susana Lesgar, de Montoneros, José Mena, de ERP, Miguel Polti, del ERP, Mariano Pujadas, de Montoneros, María Angélica Sabelli, de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ana María Villarreal de Santucho, del ERP, y Humberto Suárez, del ERP. También Humberto Toschi, del ERP, y Jorge Ulia, del ERP. De todos los fusilados, hay 3 que increíblemente logran sobrevivir. Como cuenta Rodolfo Walsh en Operación Masacre, ¿se acuerdan eso de hay un fusilado que vive, hay un fusilado que habla? Bueno, acá también hay 3 que quedan heridos y logran sobrevivir de la masacre, que son María Antonia Berger, de la FARC, mujer, compañera, que la historia tendría que encargarse de reivindicar mucho más, Ángel Miguel Camps, de FARC, y Ricardo Aidar, de Montoneros. Estos 3 que logran
sobrevivir y que quedan heridos, después la otra dictadura, la de 1976, los termina de desaparecer y hoy integran la lista de desaparecidos. Esto pasó el 22 de mayo y los días y las horas en adelante, perdón, el 22 de agosto de 1972. Se conoce como la masacre de Trelew. Es los fusilamientos y los asesinatos que los militares hacen luego del intento de fuga de muchos de esos presos políticos que estaban alojados. Pero la historia es dinámica. Esto pasó el 22 de agosto de 1972, la masacre de Trelew. El 17 de noviembre de 1972, el pueblo argentino logra que Juan Domingo Perón vuelva a pisar suelo argentino. El 11 de marzo de 1973 gana las elecciones democráticas desde 1955 hasta el 73 no hubo elecciones democráticas, porque no hay elección democrática si el partido peronista no se puede postular. Así que yo sé que muchas veces nos han enseñado que Arturo Illia ganó las elecciones democráticamente. Sí, es verdad, ganó las elecciones democráticamente porque el peronismo no se pudo presentar. Igual que Frondizi, gana elecciones, pero porque el partido principal está proscripto, está prohibido y no se puede presentar. Así que es una democracia por lo menos débil. Pero bueno, como decía, el 11 de marzo de 1973 gana Cámpora, que es el candidato de Perón, y el 25 de mayo de 1973 asume Cámpora la presidencia y volvemos a tener democracia popular en Argentina. Pero asume el 25 de mayo de 1973 con una promesa: la libertad de los presos políticos de la dictadura militar. ¿Se entiende? O sea, Cámpora asume el gobierno, pero le había prometido a un sector importante del pueblo argentino la libertad de esos presos políticos. Entonces, el 25 de mayo del 73 asume Cámpora, y ya la noche del 24 de mayo de 1973, en la cárcel de Devoto empieza a haber un gran pedido de los presos para obtener su libertad. Y ahí pasa algo que la historia nos regala. Los sobrevivientes de la masacre de Trelew están detenidos en Devoto, porque después de sobrevivir a la masacre de Trelew, los envían a cumplir esa cárcel ilegal en Villa Devoto. Y ahí se encuentran, en los pasillos de la cárcel de Villa Devoto, con otro preso político, que es Francisco Urondo, alias Paco Urondo, que también estaba preso en Devoto. Y Paco Urondo, el 24 de mayo de 1973, antes de ser liberados, mientras están en la cárcel en las últimas horas como presos, les hace un reportaje a los sobrevivientes de Trelew también presos. Ese reportaje después se transforma en un libro, y ese libro se llama La Patria Fusilada. Es un reportaje que le hace el escritor, poeta, militante, preso político Paco Urondo a sus compañeros también presos políticos que sobrevivieron de la masacre de Trelew. Así que la verdad que este libro es un documento, ese reportaje que Paco Urondo les hace antes de ser todos liberados a María Antonia Berger, Ángel Miguel Camp y Ricardo René Aydar. Hay unas imágenes que ustedes las pueden buscar en YouTube en un rato. Pongan imágenes de sobrevivientes de Trelew cuando minutos antes de ser liberado en esa cárcel de Villa Devoto, un periodista les pregunta: ¿ustedes son los sobrevivientes de Trelew? Y uno de estos presos políticos le contesta: de la masacre del 22 de agosto en Trelew. Hay un documento que es que es Trelew, la patria fusilada, de Francisco Urondo, que yo lo recomiendo, porque así como Rodolfo Walsh denunció en Operación Masacre los fusilamientos de José León Suárez durante la resistencia peronista, y muchos de esos fusilamientos
lo conocieron generaciones y generaciones después a través de Operación Masacre, esa investigación de Rodolfo Walsh, con Trelew, la patria fusilada, muchos jóvenes de muchas épocas conocieron lo que fue Trelew, lo que fue los fusilamientos, lo que fue todo ese proceso revolucionario que hubo en Argentina antes del 25 de mayo de 1973, cuando asume después primero Cámpora y después, un poquito más adelante, Juan Perón, para ser el último gobierno. El clima de la época era este, ¿no? Desde adentro de la cárcel de Devoto, el 24 de mayo de 1973, los presos políticos le ganaron distintos sectores a las fuerzas del Estado. Paco Urondo, poeta, agitaba una bandera. También los sobrevivientes de la masacre de Trelew empujaban las puertas de la celda. Cerca de las 8 de la noche, funcionarios del gobierno de Cámpora llegaron con un decreto en las manos. Se corría el rumor de la liberación. Los compañeros de la Unión de Estudiantes Secundarios estaban en la puerta pidiendo la libertad. Empezó a haber clima de festejos. El tío Cámpora había prometido en la Asunción que la lealtad era para Perón, pero también que iba a hacer lo que le pidiera el pueblo, que esa era la verdadera democracia. Libertad a los presos por luchar, cantaban los liberados. Héctor Cámpora sabía que los presos debían quedar en libertad y tenía que apurar una ley para hacerlo todo legal, para dejar eso bien claro. Miraba de cerca el borrador de una ley que decía: quedan amnistiados por esta ley los siguientes hechos, siempre que hayan sido ejecutados hasta el 25 de mayo de 1973, inclusive. A. Los perpetrados por móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho. Esto decía la ley. En definitiva, no podía haber un nuevo proceso, un nuevo gobierno democrático, no podía haber un nuevo gobierno peronista, popular, después de 17 años y medio de prohibiciones, de represión y de exilio, con presos políticos. Por eso la definición del gobierno de Cámpora fue liberar a esos presos políticos. Y a través de eso yo quería homenajear a Francisco Urondo, a Paco Urondo, y vamos a leer un poema más, algunos poemas más de Paco. Francisco Urondo, para los que no lo conocen, nació en Santa Fe en 1930. Por su capacidad y talento, a pesar de no haber cursado estudios universitarios, es nombrado director general de Cultura de su provincia natal en 1968. También dirige entre junio y octubre, en 1973, durante el peronismo, el Departamento de Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Y en ese mismo año organiza el diario Noticias, donde también experimenta el periodismo. En ese diario Noticias se cruza con otras personalidades como Juan Gelman, Rodolfo Walsh y Miguel Bonazo. Integra una organización político peronista en la que llega a ocupar importantes cargos hasta 1976, fecha en que cae en combate asesinado por un comando al servicio de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Francisco Paco Urondo, fue asesinado durante la dictadura militar. Vamos a leer un poema más de Paco Urondo mientras saludamos a Cecilia Antonieta de Villa Pueyrredón, Eduardo Silva, Mauro, Jime Portela, que ya no... Jime siempre está, ¿no? Jime Portela siempre está escuchándonos, Ceci Falcone, Viviana Cande, Ernesto Garabato, gran poeta de Saavedra, Ernesto Garabato. Te mando un abrazo, Ernesto, poeta de Saavedra, fanático de Atense y de Goyeneche, un gran compañero un gran escritor, un gran poeta, un gran agitador de movidas culturales. Es el que hace Saavedra se lee, una movida que se hace en el Parque Saavedra de escritores, de artistas,
muy lindo. Bueno, gracias a todos, la verdad. Vamos a leer un poquito de Paco Urondo, poesía. Y bueno, yo sé que estamos viviendo un momento muy difícil. Sé que hay veces que ya no sabemos qué hacer. Entendamos que bueno, que hay que bancársela, que hay que resistir, que hay que cumplir con la cuarentena y que hay que ser solidario. Por eso vuelvo a decir, todos los que están organizando viandas solidarias para los que no tienen, los merenderos, la ayuda social que hay en la Comuna 12, también los que están llamando a un jubilado, a una jubilada, a nuestros adultos mayores y preguntándole a ver si necesitan algo. Para todos, sigamos, sigamos. Presentamos YouTube Music. Crea la app y obtener una prueba gratis de YouTube Music. Vamos a despedirnos con un... ¿Cuántos compañeros que se están sumando? Mucho rating te tuvimos hoy al final, ¿no? Vamos a despedirnos con un poema, ¿les parece? Voy a buscar uno de Paco Urondo que nos gusta a todos. Este, hermoso. Por soledades. Un hombre es perseguido, una familia entera es perseguida, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego. Los empresarios, la policía, con la imposición de las reglas del juego. Por eso, ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos, a su vez, se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones. Marginan la penosa esperanza. Entonces, toda la familia, todo el pueblo, toda la organización entra en el nivel más alto de la persecución, la paranoia, esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias, de las organizaciones cuando ya no pueden, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor y la persecución. Paco Urondo. Sujetos. Tu cuerpo es la sal de esta vida. El viento golpea tu piel, vuela con tu memoria, se confunde en la playa con los gritos sin dueño, con los caracoles en el viento sin identidad. Tu cuerpo no alcanzará playas ignoradas, no escuches el canto de las sirenas. Esta es la respiración con que se mueve tu paciencia, tu memoria. Fuego del viento sobre playas ajenas, una imagen perdida, la arena que ya nadie recuerda. Gran poeta Paco Urondo. Inclusive mucha de su obra literaria hizo mucho antes de sumergirse en la militancia política, ¿no?
Pero en 1973, Francisco Urondo también escribe un poema. Ese año, 1973, arrancó él estando preso en Devoto, se encuentra ahí en Devoto con los presos políticos sobrevivientes de Trelew y con tantos otros. El 25 de mayo gana Cámpora, vuelve el peronismo y son liberados. Después gana Perón y el pueblo argentino logra lo que tantos años, 7 años y medio, esperó y luchó, la vuelta de Perón. Pero qué año ese 73, ¿no? Para Paco Urondo. Arrancó preso político, terminó después el año como funcionario, como lo vimos, y se guarda un rato para escribir Trelew, La Patria Fusilada, para escribir poemas también. Autocrítica. La partida que vino a buscarme tenía mucho miedo, pero no dio tiempo a nada, a manotear una sola arma. Que entre ellos no había un solo sargento Cruz, sino más bien militares cobardes, torturadores, violadores. Cada uno empuñaba una buena arma larga. Lástima de Cruz y lástima de don Martín, que tampoco estaba. No hay que quejarse, entonces. Francisco Urondo, 1973. A seguir resistiendo, a aguantar, que de esto vamos a salir, todos y todas.